Mi hijo apareció en mi puerta después de 11 años de silencio absoluto, con una sonrisa tan falsa que podía verse desde la acera. «Mamá, qué sorpresa encontrarte tan bien», dijo mientras empujaba la reja sin esperar respuesta. Traía a su esposa del brazo, esa mujer de perfume caro y actitud barata que alguna vez me dijo que mi acento provinciano avergonzaba a la familia. «Venimos a quedarnos unos días». «Bueno, en realidad venimos a hablar de tu futuro, mamá. Una mujer de tu edad no debería estar sola administrando tanto dinero». Yo no dije nada, solo sonreí, porque después de 11 años de abandono, de cumpleaños olvidados y llamadas sin respuesta, ellos no sabían que yo había aprendido algo muy valioso. La paciencia de una mujer invisible es el arma más letal que existe. Y estaba a punto de usarla. Me llamo Estela Cifuentes, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo, Marcos, me borró de su vida como si yo fuera un error de contabilidad, hasta que un rumor sobre una herencia millonaria llegó a sus oídos. Entonces, como buitre que huele carroña, apareció en mi casa de Puebla con maletas, exigencias y esa arrogancia que solo da la desesperación disfrazada de derecho. Pero déjame llevarte al principio, al momento exacto en que todo se rompió. Hace 11 años, yo vivía en un departamento de 2 habitaciones en la Colonia Centro, trabajando doble turno en una tintorería para ayudar a Marcos a pagar su maestría en negocios. Él ya estaba casado con Liliana, una mujer que desde el día 1 me miró como si yo fuera una mancha en su sofá blanco. Un martes por la noche, llegué exhausta de mi segundo turno, con las manos ásperas de tanto detergente y el cuerpo pidiendo descanso. Toqué la puerta de su casa. Necesitaba hablar con Marcos sobre un préstamo que me había pedido hacía meses y que nunca me devolvió. Necesitaba ese dinero para una operación de mi hermana. Liliana abrió la puerta. Su rostro se torció en una mueca de fastidio. «Estela, ¿otra vez? Marcos está ocupado. Tiene una cena de negocios importante». Intenté explicarle que solo necesitaba 5 minutos, pero ella me cerró la puerta en la cara. Literalmente. El golpe fue tan fuerte que sentí la vibración en mis huesos. Me quedé parada frente a esa puerta de madera oscura, escuchando risas y música adentro, y supe que mi hijo estaba ahí. Simplemente había decidido que yo no existía. Esa noche, caminé de regreso a mi departamento bajo la lluvia. No tenía dinero para el taxi. Mis zapatos se empaparon. Cada paso era una humillación que se hundía más profundo que el agua en mis calcetines. Lloré todo el camino, pero no de tristeza. Lloré de rabia, de ese tipo de rabia que te quema por dentro y te transforma. Cuando llegué a casa, me miré al espejo. Vi a una mujer de 54 años, cansada, explotada, invisible, y tomé una decisión. Nunca más. Al día siguiente cambié mi número de teléfono. Dejé de buscar a Marcos. Me enfoqué en mí misma por primera vez en décadas. Y 6 meses después, mi vida cambió de una forma que nadie, especialmente mi hijo, podría haber imaginado. Mi tía Florencia, la hermana menor de mi difunto padre, murió en Querétaro. Yo ni siquiera sabía que me había incluido en su testamento. Resultó que esa mujer excéntrica que vivía como ermitaña en una casa vieja había comprado terrenos en zonas que luego se volvieron premium. Cuando todo se liquidó, heredé 18 millones de pesos. 18 millones que transformaron a la mujer invisible en alguien que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja tu ciudad en los comentarios. Con ese dinero hice lo que cualquier mujer inteligente haría. Invertí. Compré una casa preciosa en una privada tranquila de Puebla, con jardín y fuente propia. Monté un negocio de consultoría textil que creció rápido porque yo conocía cada secreto de la industria después de 30 años trabajando en ella. Me rodeé de gente buena, de amigas que me valoraban, de socias que me respetaban.
Por primera vez en mi vida, yo era la dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi dignidad. Durante esos 11 años, Marcos nunca preguntó por mí, ni una llamada, ni un mensaje. Yo seguía su vida por redes sociales, como esas madres patéticas que espían desde la distancia. Vi cómo abrió su empresa de importaciones. Vi cómo viajaban a Cancún, a Miami, a Europa. Vi las fotos de sus cenas lujosas, de su auto nuevo, de su vida perfecta. Y cada foto era una puñalada silenciosa que yo absorbía sola, en mi casa grande y vacía de hijos. Pero hace 3 meses, algo cambió. Empecé a notar que las publicaciones de Marcos se volvieron escasas. Menos viajes, más fotos recicladas. Liliana dejó de presumir carteras de diseñador. Y luego, una tarde, mi amiga Rocío, que tiene un primo contador, me contó el chisme. La empresa de Marcos estaba en bancarrota, malas inversiones, deudas con proveedores chinos, un desfalco interno. Lo estaban demandando. No sentí alegría, sentí algo peor, indiferencia. El hijo que me había abandonado estaba hundiéndose y yo no sentía nada. Pero evidentemente, Marcos sí sentía algo. Pánico. Porque 2 semanas después de enterarme de su crisis, él apareció en mi puerta. Ahora estábamos aquí. Marcos parado en mi sala, con su traje arrugado y su sonrisa de vendedor desesperado, mirando alrededor como si estuviera calculando el valor de cada mueble. Liliana se había quitado sus lentes de sol, revelando ojeras mal cubiertas con maquillaje caro. Ambos olían a perfume, pero debajo de eso yo detectaba el olor acre del miedo. «Mamá, esta casa es hermosa», dijo Marcos con un tono que pretendía ser casual, pero sonaba estudiado. «No sabía que te habías mudado. Deberías haberme avisado. Podríamos haberte ayudado con la mudanza». «¿Avisarte?», repetí suavemente. «¿Con cuál número? Cambié el mío hace 11 años. ¿Tú cambiaste el tuyo?». Marcos parpadeó. «Mamá, no empecemos con reproches. Sé que hemos estado distanciados, pero la vida, ya sabes, es complicada. Los negocios me absorbieron. Liliana y yo hemos estado bajo mucha presión». «Entiendo», dije sin emoción. «¿Y qué te trae por aquí después de tanto tiempo?». Fue Liliana quien habló. Su voz seguía teniendo ese tono nasal que me había irritado desde el día 1. «Estela, fuimos muy directos. Nos enteramos de tu herencia. Y, bueno, como familia que somos, pensamos que deberíamos unir fuerzas. Marcos es tu único hijo. Tiene derecho a saber cómo estás manejando ese patrimonio». «Derecho», saboreé la palabra. ¿Derecho basado en qué? ¿En los 11 años de llamadas? ¿En las visitas constantes? ¿En el apoyo emocional? «Mamá, basta», interrumpió Marcos, y por primera vez apareció un destello de su verdadero temperamento. «Soy tu hijo. Eso es suficiente. Y honestamente, a tu edad, no deberías estar tomando decisiones financieras importantes sola. Eres vulnerable. Hay gente que podría estafarte». Me recosté en mi sillón, el sillón de terciopelo gris que compré porque me gusta y porque puedo. Los observé con la misma fascinación con la que uno observa a 2 insectos atrapados en ámbar. «Vulnerable», dije lentamente. «Yo, que sobreviví 11 años sin ustedes. Yo, que levanté un negocio desde cero. Yo, que multipliqué mi herencia en inversiones inteligentes. Yo soy vulnerable. Pero ustedes, que vienen aquí con maletas sin avisar, exigiendo derechos que no se ganaron, ustedes están fuertes. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Marcos?». Vi cómo su mandíbula se tensaba. Liliana se mordió el labio. Habían esperado a la madre mártir, a la viuda solitaria y desesperada por atención. No esperaban esto. «No vine a pelear», dijo Marcos levantando las manos en un gesto de paz falsa. «Vine porque te extraño, mamá. Porque me di cuenta de que cometí errores. Porque quiero recuperar el tiempo perdido». «¿Y las maletas?», pregunté señalando las 4 piezas de equipaje amontonadas junto a la puerta. «¿También son parte de extrañarme?». Liliana intervino rápidamente. «Tuvimos que dejar nuestro departamento. Remodelaciones. Ya sabes cómo son los contratistas. Todo se retrasa. Pensamos que podríamos quedarnos aquí unos días.
Tienes 4 habitaciones, ¿no? Sería como en los viejos tiempos. Una familia bajo el mismo techo. Los viejos tiempos. Cuando yo era su sirvienta personal. Cuando cocinaba, limpiaba y pagaba cuentas mientras ellos salían a cenar. Cuando mi presencia era tolerada solo si era útil. Está bien, dije suavemente. Ambos se iluminaron como árboles de Navidad. Marcos soltó un suspiro de alivio tan obvio que casi me dio risa. Sabía que entenderías, mamá, dijo acercándose para abrazarme. Levanté una mano, deteniéndolo. Dije que está bien que se queden. No dije que será gratis. Y no dije que será sin condiciones. La confusión nubló el rostro de Liliana. ¿Condiciones? Estela, somos familia. Exacto, somos familia. Y en esta familia, bajo mi techo, se respetan mis reglas. Si quieren quedarse, pagarán renta, 15,000 pesos al mes. Limpiarán su propio espacio, cocinarán su propia comida y respetarán mis horarios. Nada de fiestas, nada de visitas sin avisar, nada de asumir que mi casa es su casa. Mi casa es mía. El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas, calculando opciones, midiendo su desesperación contra su orgullo. ¿15,000 pesos? Repitió Marcos con voz estrangulada. Mamá, eso es ridículo. Entre familia no se cobra. Tienes razón, asentí. Entre familia no se cobra. También entre familia no se abandona. Pero aquí estamos. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Aceptan mis condiciones o prefieren buscar un hotel? Vi cómo Marcos miraba a Liliana. Una conversación silenciosa pasó entre ellos. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él apretó los dientes. Está bien, dijo finalmente. Aceptamos, temporalmente. Perfecto, sonreí. El primer mes se paga por adelantado, en efectivo, y firmaremos un contrato simple, para que todo quede claro. ¿Un contrato? Liliana casi gritó. ¿Con tu propio hijo? Con cualquiera que viva bajo mi techo, respondí poniéndome de pie. La confianza se construye con acciones, no con sangre. Y ustedes tienen 11 años de acciones que no inspiran mucha confianza. Así que sí, un contrato. Lo tengo listo en mi estudio. Si quieren, lo revisamos ahora. Caminé hacia mi estudio sin esperar respuesta. Escuché sus pasos arrastrados detrás de mí. Escuché el murmullo de sus susurros urgentes. Sonreí para mis adentros. Esto apenas comenzaba. En mi estudio, un espacio luminoso con estantes llenos de libros y certificados de mis cursos empresariales, saqué de un cajón un documento de 2 páginas que mi abogado, don Heriberto, había preparado la semana pasada. Sí, la semana pasada. Porque aunque mi hijo no lo supiera, yo había estado esperando este momento. Rocío me había advertido que Marcos preguntó por mi dirección. Yo no soy tonta. Preparé el terreno, les extendí el contrato. Marcos lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre las cláusulas. Prohibido acceso a áreas privadas, prohibido uso de vehículos de la propietaria sin permiso, prohibido invitar personas sin consentimiento previo, plazo de estancia, máximo 3 meses, rescisión inmediata por incumplimiento de normas. Esto es absurdo, murmuró. Me estás tratando como a un inquilino cualquiera. ¿Y cómo debería tratarte? Pregunté genuinamente curiosa. ¿Como al hijo que me visitó en mis cumpleaños? ¿Como al hijo que preguntó por mi salud? ¿Como al hijo que estuvo presente cuando operaron mi vesícula hace 4 años y desperté sola en un hospital? Cada pregunta era una bofetada verbal. Vi cómo Marcos se encogía con cada una, pero no retrocedió. Su orgullo, o quizás su desesperación, era más fuerte que su vergüenza. Está bien, dijo apretando el bolígrafo que le ofrecí. Firmaré tu maldito contrato. Firmó con trazos violentos. Liliana también firmó, con una mueca que decía claramente que esto estaba muy por debajo de ella. Yo firmé al final, con calma, disfrutando cada segundo. Perfecto, dije guardando una copia en mi caja fuerte. Su habitación es la tercera a la derecha en el segundo piso. El baño está al final del pasillo.
toallas en el armario del pasillo. Cena a las 8, pero cocino solo para mí. Si quieren comer, hay una cocina completa a su disposición. Mercado a 2 cuadras. Bienvenidos a su nuevo hogar temporal. Los dejé ahí parados, procesando la realidad de su situación. Salí del estudio y me dirigí a mi habitación. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de hacer. Porque una parte de mí, esa parte maternal estúpida que nunca muere completamente, sentía una punzada de culpa. Pero otra parte, la parte que había crecido en esos 11 años de soledad y autodescubrimiento, sentía algo mucho más poderoso: control. Esa noche, mientras preparaba mi cena, una ensalada de quinoa con pollo asado y aguacate, escuché ruidos en la cocina. Marcos y Liliana estaban tratando de cocinar. O más bien, Liliana estaba ordenando a Marcos que cocinara mientras ella se quejaba del tamaño de la estufa. Sus voces, llenas de frustración y roces, me llegaban como una sinfonía satisfactoria. Comí sola en mi comedor, como había hecho durante 11 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaba sola por abandono. Estaba sola por elección. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Después de cenar, subí a mi habitación y llamé a don Heriberto. «Ya están aquí», le dije. «Tal como predijiste». «¿Firmaron el contrato?», preguntó con su voz grave. «Sin leer los detalles finales», respondí. «Estaban demasiado desesperados». «Perfecto. Entonces todo está en orden. Cuando llegue el momento, tendrás todos los elementos legales de tu lado. Mientras tanto, documenta todo. Cada interacción, cada exigencia, cada falta de respeto. Lo vas a necesitar». «Lo haré», prometí. «Heriberto, ¿crees que soy mala madre por hacer esto?». Hubo una pausa. Luego su respuesta llegó firme y clara. «Estela, una mala madre es la que permite que sus hijos la pisoteen. Una buena madre enseña consecuencias, incluso cuando duele, especialmente cuando duele». Colgué el teléfono sintiéndome validada. Me preparé para dormir, pero antes saqué un cuaderno nuevo de mi buró. En la primera página escribí: «Diario de una madre recuperando su dignidad. Día 1. Marcos y Liliana están bajo mi techo. Que comiencen las lecciones». Los días siguientes fueron reveladores. Marcos y Liliana no sabían cómo funcionar sin servicio. El segundo día, Liliana me pidió que lavara su ropa porque no entendía la lavadora. Le señalé el manual pegado en la pared del cuarto de lavado y me fui. La escuché maldiciendo durante 1 hora. Marcos intentó usar mi auto sin permiso. Lo encontré con las llaves en la mano, a punto de salir. «¿A dónde vas con mi coche?», pregunté tranquilamente. «Necesito ir al centro. Mi auto está en el taller», respondió como si fuera obvio. «Uber», dije extendiendo mi mano para recuperar las llaves. «O camión, o camina, pero mi auto no se toca sin permiso». «Mamá, no seas ridícula. Es solo un auto», explotó. «No», corregí firmemente. «Es mi auto, comprado con mi dinero, y tú no tienes permiso. Punto». Se fue furioso, caminando bajo el sol de mediodía. Liliana me lanzó una mirada envenenada desde la ventana de su habitación, pero no dijo nada. Estaban empezando a entender que las reglas eran reales. La primera semana intentaron ablandarme con nostalgia. Marcos sacó fotos viejas de cuando él era niño. «¿Recuerdas esto, mamá? Cuando me llevabas al parque, éramos tan felices». «Yo era feliz», respondí mirando la foto. «Tú eras un niño». Los niños son felices cuando sus necesidades están cubiertas, pero luego creciste y decidiste que yo ya no era necesaria. Así que sí, recuerdo todo. Él guardó las fotos en silencio. Liliana intentó otro enfoque. Comenzó a hablar de bebés. «Estela, sabes, Marcos y yo hemos estado pensando en tener hijos, pero con la situación económica, bueno, si tuviéramos un poco de estabilidad, un apoyo familiar, podríamos darte el nieto que siempre quisiste». La miré fijamente. «Si tienen un hijo, será porque lo desean ustedes, no para manipularme. Y te advierto,
Si traen un bebé a este mundo como moneda de cambio, seré yo quien llame a servicios sociales. Los niños no son herramientas de negociación. Su expresión de sorpresa fue seguida por rabia contenida. Se levantó de la mesa y subió las escaleras pisando fuerte como adolescente. Al final de la segunda semana, la tensión era palpable. Marcos y Liliana estaban frustrados. No estaban obteniendo lo que vinieron a buscar. Yo no ofrecía dinero, no preguntaba por sus problemas. No me ablandaba con sus intentos de reconciliación superficial. Y lo más importante, yo era feliz. Iba a mi negocio, veía a mis amigas, practicaba yoga en las mañanas. Mi vida continuaba perfectamente sin necesitar nada de ellos. Una noche, escuché voces alteradas en su habitación. Las paredes de esta casa son gruesas, pero cuando hay gritos, el sonido viaja. «¡Esto no está funcionando!», gritaba Liliana. «Lleva 2 semanas y no hemos avanzado nada. Esa vieja está más dura que piedra». «Lo sé», respondió Marcos con voz tensa. «Pero no tenemos opciones. Los acreedores nos están presionando. Si no conseguimos dinero pronto, vamos a perder todo. Necesito su firma en esos documentos. Necesito acceso a sus cuentas». «¿Y cómo vas a conseguirlo? ¿Esperas que te lo dé por amor maternal? Ella te odia». «No me odia», negó Marcos, pero sonó inseguro. «Solo está resentida. Necesito encontrar su punto débil. Todos tienen uno». Sonreí en la oscuridad de mi habitación. Pobres tontos. No sabían que cada palabra estaba siendo grabada. Don Heriberto me había aconsejado instalar un sistema de grabación discreto después de que firmaran el contrato. Todo legal, todo documentado. Porque esta casa era mía, y yo tenía derecho a proteger mi propiedad y mi persona. Mi punto débil. Hace 11 años, ellos eran mi punto débil. Mi hijo y su aprobación lo eran todo para mí. Pero ya no. Ahora mi punto débil era mi dignidad, y esa ya no estaba disponible para ser explotada. A la mañana siguiente, durante el desayuno que cada uno preparó para sí mismo, Marcos se sentó frente a mí con expresión seria. «Mamá, necesitamos hablar, de verdad hablar». «Estoy escuchando», dije sin levantar la vista de mi periódico. «Estoy en problemas», admitió finalmente. La máscara de control se quebró. «Grandes problemas. La empresa está en bancarrota. Debo dinero a gente peligrosa. Si no pago en 2 meses, voy a perder todo. Podrían demandarnos, incluso... Bueno, hay gente que no se anda con papeles». Levanté la vista. Por primera vez vi a mi hijo sin pretensiones. Vi miedo real, vulnerabilidad real, y sentí casi nada. Una pizca de pena, quizás, pero no el impulso materno abrumador de rescatar lo que hubiera sentido hace 11 años. «Entiendo», dije simplemente. «¿Y qué esperas de mí?» «Un préstamo», dijo rápidamente. «No un regalo, un préstamo, con intereses si quieres. 5 millones de pesos. Con eso puedo pagar las deudas urgentes, reestructurar y empezar de nuevo. Te lo devolvería en 3 años, lo prometo». 5 millones de pesos. La cifra flotó en el aire entre nosotros. «¿Y el colateral?», pregunté. «Si te presto eso, ¿qué me garantiza que me lo devolverás? Perdona mi desconfianza, pero tenemos 11 años de historia que sugieren que tus promesas tienen poco valor». Vi cómo su rostro enrojecía de vergüenza e ira. «Soy tu hijo. Eso debería ser suficiente». «Pero no lo es», respondí con calma. «Marcos, entiendo que estés en problemas. Realmente lo entiendo. Pero ¿sabes cuántas veces durante estos 11 años yo estuve en problemas? ¿Cuántas veces necesité apoyo, aunque fuera una llamada? ¿Cuántas veces lloré sola deseando que mi hijo preguntara cómo estaba? Mamá, por favor». «No he terminado», lo corté con voz firme. «Vine a ti hace 11 años. Necesitaba dinero para la operación de tu tía Leticia. ¿Recuerdas? Tu esposa me cerró la puerta en la cara, literalmente. Y tú estabas ahí, Marcos. Sabías que yo estaba afuera, y no hiciste nada. El silencio era denso como cemento.
Leticia murió 3 meses después, continué. No por su enfermedad. Murió porque no tuvo acceso al tratamiento a tiempo, porque no teníamos el dinero. Y cuando finalmente reuní la cantidad vendiendo todo lo que tenía de valor, era demasiado tarde. ¿Fuiste a su funeral? Marcos no respondió, porque sabía la respuesta. No, respondí por él. No fuiste. Estabas en Cancún, según tus fotos de Instagram. Así que cuando me pides 5 millones de pesos basándote en que eres mi hijo, te pregunto, ¿cuándo has actuado como tal? ¿Cuándo has sido algo más que un nombre en mi acta de nacimiento? Vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, porque él sabía que no tenía argumentos, porque él sabía que yo tenía razón. Entonces es no, dijo con voz quebrada. No es tan simple, respondí. No es un no absoluto, pero tampoco es un sí automático. Si quieres que considere ayudarte, vas a tener que demostrarme que has cambiado, que entiendes el valor de la familia más allá del dinero, que puedes ser el hijo que elegí, no ser madre para criar. ¿Y cómo se supone que haga eso?, preguntó con desesperación. Tiempo, respondí. Tiempo y acciones. Quedan 2 meses y medio en tu contrato de renta. Usa ese tiempo, demuestra algo. O no lo hagas, la decisión es tuya. Me levanté de la mesa, dejándolo ahí sentado con su taza de café frío y su orgullo destrozado. Mientras subía las escaleras, escuché un sollozo. No me volteé, porque voltearme significaría ceder, y yo había cedido suficiente en mi vida. Esa tarde, mientras trabajaba en mi estudio revisando contratos de nuevos clientes para mi consultoría, mi teléfono sonó. Era Rocío. Estela, necesitas saber algo. Mi primo el contador me contó más detalles. Marcos no solo debe a bancos, debe a un prestamista. De los pesados. Un tipo llamado Renato Esquivel. Y Renato no es conocido por su paciencia. Sentí un escalofrío. Prestamistas informales. Eso significaba intereses usureros, amenazas y potencialmente violencia. ¿Cuánto debe?, pregunté. 3 millones de pesos, y el plazo venció hace un mes. Renato está dándole 2 meses de gracia, pero después... Bueno, no quiero especular, pero he oído historias. Colgué el teléfono con un peso nuevo en el pecho. Esto cambiaba las cosas. No porque sintiera pena por Marcos, sino porque ahora había peligro real. Y si ese prestamista averiguaba dónde vivía Marcos actualmente, mi casa podría convertirse en un objetivo. Necesitaba información. Necesitaba saber exactamente en qué se había metido mi hijo. Y conocía a la persona perfecta para ayudarme, don Joaquín Iturbe, un investigador privado que había contratado años atrás cuando un socio intentó estafarme. Joaquín era discreto, efectivo y tenía conexiones en lugares oscuros. Lo llamé esa misma noche. Don Joaquín, necesito un informe completo. Mi hijo Marcos Cifuentes. Quiero saber todo. Deudas, acreedores, movimientos bancarios de los últimos 2 años. Y necesito saber sobre un tal Renato Esquivel. Todo lo que puedas encontrar. Entendido, señora Estela. Le tendré un reporte en 5 días. Los días siguientes fueron extraños. Marcos se volvió más sumiso. Empezó a ofrecer ayuda sin que se la pidiera. Lavó mi auto. Reparó una puerta que chirriaba. Cocinó la cena una noche e insistió en que me sirviera. Liliana, en cambio, se volvió más hostil. Su resentimiento era palpable en cada mirada, en cada respuesta cortante. La dinámica entre ellos también cambió. Los escuchaba discutir más frecuentemente. Una noche, 4 días después de mi llamada a Joaquín, sonó el timbre cerca de las 11 de la noche. Demasiado tarde para una visita casual. Miré por la mirilla. Un hombre alto, fornido, con traje oscuro y expresión peligrosa, estaba parado en mi entrada. Detrás de él, un auto negro con vidrios polarizados. No abrí la puerta. En lugar de eso, subí rápidamente las escaleras y toqué la puerta de la habitación de Marcos. Hay alguien en la puerta, un hombre. ¿Esperas a alguien?
Marcos se levantó de un salto, con el rostro pálido. Corrió a la ventana y miró hacia la calle. Lo que vio lo hizo tambalear. «Es Renato», susurró con terror real. «Mierda, mierda. No debe estar aquí. Le dije que tenía hasta fin de mes». «¿Quién es Renato?», pregunté aunque ya lo sabía. «Es un prestamista. Le debo dinero. Mucho dinero». El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Luego escuchamos golpes fuertes en la puerta. «Marcos Cifuentes, sé que estás ahí», gritó una voz grave desde afuera. «Abre la puerta o la tiro. Tu tiempo se acabó». Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Pero antes de presionar llamar, miré a mi hijo. Él estaba temblando, todas sus capas de arrogancia y orgullo disueltas en miedo puro. «Por favor, mamá», suplicó. «Por favor, ayúdame. No puedes dejar que me lleve. Por favor». Y ahí estaba, el momento decisivo. Mi hijo, el que me había abandonado, el que me había humillado, el que vino a mi casa solo por mi dinero, estaba suplicando mi protección. Una parte de mí quería dejarlo sufrir las consecuencias de sus acciones, pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, no podía permitir que lo lastimaran. No así. Presioné llamar. «Emergencia. Necesito policía en privada Los Sauces número 47. Hay un hombre amenazando con tirar mi puerta. Soy una mujer de 65 años sola con mi familia. Por favor, dense prisa». Luego bajé las escaleras. Marcos intentó detenerme, pero lo aparté. Me acerqué a la puerta sin abrirla y hablé con voz fuerte. «La policía viene en camino. Está siendo grabado por mi sistema de seguridad. Le recomiendo que se retire antes de que lleguen». Hubo un silencio. Luego la voz respondió, más calmada pero aún amenazante. «Dile a Marcos que esto no termina aquí. Tiene hasta el viernes. Si no, ya no respondo». Escuché pasos alejándose y el auto arrancando. Mi cuerpo temblaba de adrenalina. Marcos bajó las escaleras tambaleante, con Liliana detrás de él. «Mamá, ¿yo?» «Gracias», tartamudeó. «Sube a tu habitación», ordené. «Mañana hablamos. Ahora voy a esperar a la policía y voy a hacer un reporte. Y tú me vas a contar toda la verdad, ¿entendido?» Él asintió y subió las escaleras como niño castigado. Liliana me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Respeto? ¿Miedo? ¿Odio? Quizás una mezcla de todo. La policía llegó 10 minutos después. Tomaron mi declaración, revisaron las cámaras de seguridad que efectivamente había instalado y me aconsejaron poner una denuncia formal. Lo haría, pero primero necesitaba respuestas de mi hijo. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala, en la oscuridad, procesando todo. Mi casa, mi santuario de paz, había sido violado por el caos que Marcos trajo consigo. Parte de mí quería echarlo inmediatamente, pero otra parte sabía que esto era más complejo, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo, y ahora estaba en peligro real. Cuando amaneció, los encontré en la cocina. Ambos se veían exhaustos, ojeros profundos y ropas arrugadas. No habían dormido. «Siéntense», ordené, «y me van a contar todo, desde el principio, sin mentiras, porque de esto depende si les ayudo o si los dejo enfrentar solos las consecuencias de sus decisiones». Y por primera vez desde que llegaron, Marcos habló con honestidad brutal. Me contó todo, cada decisión estúpida, cada inversión fallida, cada mentira que construyó su imperio de cartón. Marcos había empezado su empresa de importaciones hace 7 años con un préstamo pequeño y mucha ambición. Los primeros 2 años fueron buenos. Importaba textiles de China, los vendía a boutiques en Puebla y Ciudad de México, y las ganancias eran respetables. Pero respetables no era suficiente para él. Liliana quería cierto estilo de vida, explicó con voz ronca, evitando la mirada acusadora de su esposa. Yo quería demostrarte, mamá, que no te necesitaba, que podía ser exitoso por mi cuenta, así que empecé a tomar riesgos más grandes.
Riesgos más grandes significaba pedir préstamos para importar contenedores completos sin tener compradores asegurados. Significaba invertir en productos de moda sin investigar el mercado. Y cuando todo empezó a desmoronarse, en lugar de cortar pérdidas, duplicó su apuesta. Hace 2 años, un socio me propuso un negocio: electrónicos de contrabando, margen de ganancia del 300%. Me dijo que era totalmente seguro, que tenía contactos en aduanas. Invertí todo lo que tenía. 2 millones de pesos de mis ahorros más un préstamo bancario de 3 millones. ¿Y? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Resultó ser una estafa. El socio desapareció con mi dinero. Los electrónicos nunca llegaron. Y yo quedé con una deuda de 5 millones de pesos con el banco más los intereses. No podía pagarla con las ganancias normales de la empresa, así que busqué otras opciones. Otras opciones significaba Renato Esquivel, un prestamista informal que operaba en la zona industrial de Puebla, conocido por prestar dinero rápido con intereses del 15% mensual. Marcos le pidió 3 millones de pesos hace 8 meses para cubrir el pago del banco y mantener la empresa a flote. Me prometió que tendría 6 meses para pagar. Pero con los intereses compuestos, la deuda creció a casi 5 millones. Y hace un mes me dijo que el plazo se acabó, que o pagaba o habría consecuencias. Liliana intervino entonces, su voz cargada de amargura. Yo le dije que viniera a buscarte, que eras su madre y que tenías dinero, que era tu obligación ayudarlo, pero él decía que eras rencorosa, que no nos darías nada. Yo insistí, y ahora mira dónde estamos. Así que fue tu idea, dije mirándola fijamente. Vinieron aquí no por amor, ni siquiera por reconciliación genuina. Vinieron porque yo era su última opción, su plan de emergencia cuando todo lo demás falló. Ninguno de los dos negó. El silencio era admisión suficiente. ¿Cuánto tiempo tienen?, pregunté directamente. Renato dijo hasta el viernes, respondió Marcos. Eso es en 4 días. Si no le pago al menos 2 millones como adelanto, dice que va a tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Marcos tragó saliva. Conocí a un tipo que le debía dinero a Renato. Lo quebraron. Le rompieron la mano derecha con un bate. Perdió su negocio porque no podía trabajar. Y luego Renato se quedó con su casa, obligándolo a firmar papeles de transferencia bajo amenaza. Ese es su método. Te destruye física y legalmente hasta que no te queda nada. El miedo en sus ojos era real. Esto no era manipulación. Era terror genuino. Me recosté en mi silla, procesando. Tenía varias opciones. Podía echarlos de mi casa y dejar que enfrentaran solos las consecuencias. Era lo que merecían después de 11 años de abandono. Podía prestarles el dinero con condiciones estrictas, pero ¿cómo garantizaba que me lo devolverían? O podía hacer algo más inteligente, algo que los pusiera bajo mi control completo mientras resolvía este problema. Don Joaquín me entregará un informe completo sobre ustedes y sobre Renato mañana, dije finalmente. Hasta entonces, no toman ninguna decisión, no contactan a Renato, no salen de esta casa y me entregan sus teléfonos. ¿Nuestros teléfonos? Liliana casi gritó. ¿Quién te crees que eres? Soy la dueña de esta casa y la única persona entre ustedes y un prestamista violento, respondí con calma letal. Y si quieren mi ayuda, jugarán bajo mis reglas. Los teléfonos, ahora. Marcos sacó su teléfono sin protestar y lo puso sobre la mesa. Liliana dudó, pero la mirada de su esposo la convenció. Entregó el suyo con resentimiento palpable. Pueden usar la computadora de la sala para cosas urgentes, pero yo veré el historial. Hasta que esto se resuelva, ustedes son mi responsabilidad. Y yo no permito que mis responsabilidades se pongan en peligro por decisiones impulsivas. ¿Entendido? Ambos asintieron, derrotados. Al día siguiente, don Joaquín llegó a las 3 de la tarde con un sobre manila grueso. Nos sentamos en mi estudio, a puerta cerrada. Él colocó el sobre mi escritorio con expresión grave. Señora Estela, esto es peor de lo que pensaba. Comenzó abriendo el sobre y sacando documentos, fotos y reportes.
Su hijo debe actualmente un total de 8.2 millones de pesos. 3 millones a Renato Esquivel, 2 millones al banco que están en mora, 1.8 millones a proveedores chinos que tienen orden de embargo internacional y 1.4 millones en tarjetas de crédito. Sentí el aire salir de mis pulmones. 8 millones. Era una cifra monstruosa. Renato Esquivel, continuó Joaquín, sacando una foto de un hombre de unos 50 años, corpulento, con cicatriz en la mejilla. Es conocido en el ambiente. Empezó como cobrador para otros prestamistas, pero hace 10 años montó su propia operación. Maneja entre 15 y 20 millones en préstamos activos. Tiene protección policial corrupta y nunca ha sido procesado porque sus víctimas tienen demasiado miedo para denunciar. ¿Qué tan peligroso es?, pregunté directamente. Muy peligroso. Ha hospitalizado al menos a 5 deudores en los últimos 3 años. Uno quedó en silla de ruedas y ha adquirido por medios cuestionables 7 propiedades de deudores. Usa abogados corruptos para legalizar las transferencias después. Es un sistema bien aceitado. Miré las fotos de Renato, sus asociados, los locales donde operaba. Este no era un simple prestamista, era un criminal organizado. ¿Y qué opciones tengo?, pregunté. Legalmente puede denunciarlo. Pero eso tomaría meses, quizás años, y mientras tanto su hijo estaría en peligro. Renato actúa rápido antes de que las denuncias prosperen. Opción 2. Pagar. Pero incluso si paga los 3 millones, su hijo seguirá debiendo 5 millones más a otros acreedores. Y sin una fuente de ingresos estable, volverá a caer. ¿Opción 3? Pregunté. Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que conocía los bajos fondos y sabía cómo navegar en ellos. Opción 3. Negociamos. Renato es un hombre de negocios, aunque sea un negocio sucio. Le gusta el dinero más que la violencia. Si ofrecemos un pago reducido, inmediato y con ciertas garantías, podría aceptar. Yo tengo contactos, puedo servir de intermediario. ¿Cuánto?, pregunté. Probablemente aceptaría 1.8 millones en efectivo, pagados en una semana. Es menos de lo que pide, pero es inmediato y sin riesgos legales para él. Más vale eso que pelear con un deudor que no tiene cómo pagar. Hice números mentalmente. 1.8 millones era mucho dinero, pero no me dejaría en bancarrota. Aún tendría más de la mitad de mi capital intacto, pero no estaba dispuesta a simplemente regalar ese dinero. Si hago esto, dije lentamente, quiero garantías reales. Quiero que Marcos firme documentos legales. Quiero control sobre sus finanzas. Quiero que me deba a mí, no a Renato. Y quiero que entienda que esta es su única oportunidad. ¿Puede estructurar eso legalmente? Por supuesto. Puedo redactar un contrato de préstamo familiar con colateral. Dado que su hijo no tiene propiedades, el colateral sería su trabajo futuro. Esencialmente, usted se convertiría en su empleadora. Él trabajaría bajo sus términos hasta pagar la deuda completa con intereses razonables. Si incumple, usted puede demandarlo y ejecutar embargo sobre cualquier activo que adquiera en el futuro. Perfecto, asentí. Prepare los documentos y establezca la reunión con Renato, pero yo voy a estar presente en esa negociación. Joaquín levantó las cejas. Señora Estela, eso podría ser peligroso. Renato no es conocido por su caballerosidad con mujeres. Precisamente por eso debo estar presente. Si voy a poner mi dinero, voy a asegurarme de que el trato se hace como yo lo dicto. Además, sonreí fríamente. Los hombres como Renato subestiman a las mujeres mayores. Eso me da ventaja. Joaquín asintió con respeto. Como usted ordene. Tendré los documentos listos mañana y estableceré la reunión para pasado mañana. Eso nos da un día antes del plazo límite del viernes. Cuando Joaquín se fue, llamé a Marcos y Liliana a mi estudio. Les mostré el reporte completo, cada deuda, cada número.
Vi cómo el color abandonaba sus rostros mientras procesaban la magnitud de su desastre financiero. 8 millones de pesos, dije dejando que el número flotara en el aire. Entre los dos, destruyeron lo que tomó años construir. Y ahora están en peligro real, no solo financiero, sino físico. Mamá, Marcos comenzó, pero lo detuve con un gesto. He decidido ayudarte, pero no porque lo merezcas. Lo hago porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y porque no puedo permitir que te lastimen, aunque cada fibra de mi ser quiera dejarte sufrir las consecuencias de tus acciones. Vi esperanza brillar en sus ojos, pero la aplasté inmediatamente. Pero mi ayuda viene con condiciones no negociables. Voy a pagar tu deuda con Renato. 1.8 millones de pesos. Eso te salva de la amenaza inmediata, pero a cambio, firmarás un contrato conmigo. Me deberás esa cantidad más intereses del 5% anual. Pagarás trabajando para mi empresa. Yo decidiré tu salario, tus funciones y tus horarios. Entregarás todos tus ingresos futuros y yo te daré una mesada. Vivirás en esta casa bajo mis reglas hasta que la deuda esté saldada. Eso tomará aproximadamente 5 años si trabajas consistentemente. ¿5 años? Liliana gritó. Eso es esclavitud. No, corregí mirándola fijamente. Esclavitud es cuando no tienes opciones. Ustedes tienen una: aceptar mis términos o salir por esa puerta y enfrentar a Renato ustedes solos. ¿Qué prefieren? El silencio fue absoluto. Podía ver los cálculos desesperados en sus rostros, buscando alguna alternativa, alguna salida, pero no había ninguna. Acepto, dijo Marcos finalmente, con voz quebrada. Acepto tus condiciones, mamá. Bien. Liliana, tú también firmarás como codeudora. Si Marcos incumple, la deuda pasa a ti. Y si ambos incumplen, puedo ejecutar embargo sobre cualquier activo que adquieran en el futuro, incluyendo herencias, premios de lotería o cualquier otra fuente de ingreso. ¿Está claro? Liliana apretó los dientes, pero asintió. No tenía opción. Los documentos estarán listos mañana. Los firmaremos con un notario presente. Y pasado mañana, yo negociaré con Renato. Ustedes no dirán nada. Yo hablaré. ¿Entendido? Ambos asintieron como niños castigados. Esa noche, mientras revisaba los números nuevamente en mi habitación, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Estela Cifuentes?, preguntó una voz masculina grave que no reconocí. ¿Quién habla? Me llamo Renato Esquivel. Creo que conoce a mi deudor, Marcos Cifuentes. Tengo entendido que vive en su casa actualmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo había conseguido mi número privado? ¿Quién se lo había dado? ¿Qué quiere?, pregunté manteniendo mi voz firme. Señora, soy un hombre de negocios. Su hijo me debe una cantidad considerable de dinero. He sido paciente, pero mi paciencia tiene límites. Entiendo que usted es una mujer de recursos, mujer inteligente, exitosa. Seguramente comprende la importancia de honrar las deudas. Comprendo perfectamente, respondí. Y entiendo que usted comprende la importancia de operar dentro de la ley. Amenazar a personas en su domicilio es ilegal, señor Esquivel, y está siendo grabado. Hubo una pausa, luego una risa baja. Señora, me cae usted bien. Tiene agallas, pero las agallas no pagan deudas. Su hijo debe 3 millones de pesos. Quiero ese dinero antes del viernes o tomaré medidas. Y créame, no querrá que esas medidas afecten su bonita casa en Privada Los Sauces. La amenaza velada era clara. Me estaba diciendo que sabía dónde vivía, que conocía mi vida. Señor Esquivel, dije con la voz más fría que pude reunir, si se acerca a mi propiedad nuevamente sin invitación, llamaré a la policía. Tengo sistema de seguridad, cámaras y contactos. Pero hice una pausa deliberada. Soy una mujer razonable. Estoy dispuesta a negociar un pago, pero se hará bajo mis términos, en un lugar neutral, con mi representante legal presente. Si está interesado en recibir su dinero rápido y sin problemas, acepta. Si prefiere jugar juegos de intimidación, le aseguro que perderá tiempo y dinero.
Otro silencio. Podía escucharlo respirar, calculando. Me interesa, dijo finalmente. Pero no acepto menos de 2.5 millones, y lo quiero en 2 días. 1.8 millones, contraofrecí. En efectivo, en 3 días, y a cambio, firma un documento liberando a mi hijo de cualquier deuda adicional, sin intereses retroactivos, sin cláusulas ocultas. Eso o nada. 2 millones, contrarrestó. Y trato hecho. Consideré rápidamente. 2 millones era 200.000 más de lo que planeaba, pero seguía siendo manejable. Y si cerraba el trato ahora, por teléfono, con Joaquín como testigo después, tendría ventaja en la negociación presencial. 2 millones, acepté. Pero con documento legal firmado, mi abogado establecerá el lugar y hora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Señora Cifuentes, es usted una mujer formidable. Lástima que su hijo no heredó su inteligencia. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, procesando lo que acababa de pasar. Había negociado directamente con un criminal y había obtenido un trato mejor del esperado. Pero también había confirmado algo. Renato era inteligente. Peligroso, sí, pero inteligente. Prefería el dinero rápido a la violencia complicada. Inmediatamente llamé a Joaquín y le relaté la conversación. Él silbó bajo. Señora Estela, eso fue arriesgado, pero funcionó. Renato respeta la fuerza. Usted no mostró miedo y habló su idioma, dinero y términos. Ahora tenemos ventaja. ¿Puedes tener 2 millones en efectivo para el jueves?, pregunté. Puedo. Tengo contactos en el banco que pueden procesar una retirada grande con discreción, pero necesitaré que firme autorizaciones mañana temprano. Lo haré. Y Joaquín, quiero que tengas seguridad presente en la reunión. No confío en que Renato venga solo. Ya lo tengo arreglado. 2 ex policías que ahora trabajan en seguridad privada. Buenos tipos, confiables. Estarán presentes pero discretos. Colgamos y me permití un momento de debilidad. Temblaba. No de miedo, sino de adrenalina pura. Acababa de entrar en un mundo que nunca imaginé habitar. El mundo de los préstamos ilegales, las amenazas y las negociaciones peligrosas. Todo por un hijo que me había abandonado. ¿Era tonta? ¿Era débil? No, era madre. Y a pesar de todo el dolor, del abandono, de la traición, esa identidad seguía siendo parte de mí. No podía apagarla como se apaga una luz, pero podía canalizarla. Podía ser madre sin ser víctima. Podía ayudar sin ser explotada. Y eso era exactamente lo que haría. Al día siguiente, Marcos, Liliana y yo fuimos al despacho del notario que don Heriberto había recomendado. El notario Villegas era un hombre de unos 70 años, con lentes gruesos y modales impecables. Revisó los documentos que Joaquín había preparado con meticulosidad profesional. Este es un contrato de préstamo familiar con condiciones muy específicas, explicó a Marcos y Liliana. Al firmarlo, ustedes aceptan una deuda de 2 millones de pesos con la señora Estela Cifuentes, pagadero mediante trabajo en su empresa a un salario establecido de 15,000 pesos mensuales. La señora Cifuentes retendrá 12,000 pesos mensuales como pago de deuda y ustedes recibirán 3,000 pesos como mesada personal. Esto significa que la deuda se pagará en aproximadamente 6 años, considerando los intereses del 5% anual. 6 años, repitió Liliana con voz muerta. 6 años, confirmó el notario. A menos que consigan ingresos adicionales que puedan destinar al pago acelerado de la deuda. También establece que vivirán en la propiedad de la señora Cifuentes sin costo de renta, pero bajo las normas del reglamento interno que ella establezca. Cualquier incumplimiento de contrato da derecho a la señora de rescindir el acuerdo y ejecutar embargo sobre activos presentes y futuros. ¿Tienen preguntas? Marcos miró el documento como si fuera su sentencia de muerte. En cierto modo, lo era. Su vida independiente había terminado. A sus 35 años, volvería a vivir bajo el control de su madre, trabajando para ella,
dependiendo de ella para cada necesidad. La ironía era deliciosa y dolorosa a la vez. ¿Y si consigo otro trabajo?, preguntó Marcos. ¿Un trabajo mejor pagado? Puede hacerlo, respondí antes de que el notario contestara. Pero el 80% de cualquier ingreso adicional irá al pago de la deuda, y solo con mi aprobación previa. No puedes tomar decisiones financieras importantes sin mi consentimiento durante los próximos 6 años. Eso incluye préstamos, inversiones, compras mayores a 5,000 pesos. Nada. ¿Entiendes? Su rostro se contrajo en una mueca de humillación, pero asintió. Firmen aquí, aquí y aquí, indicó el notario señalando las líneas marcadas. Marcos firmó primero, con mano temblorosa. Liliana firmó después, con trazos violentos que casi rasgaron el papel. Yo firmé al final, con calma, saboreando el momento. No era venganza, era justicia, era consecuencia. Era la lección que mi hijo debería haber aprendido hace años. El notario selló los documentos oficialmente. «Felicidades», dijo, aunque su tono no sonaba congratulatorio. «El contrato está ahora legalmente vinculante. Señora Cifuentes, aquí están sus copias certificadas». Salimos del despacho en silencio. En el camino de regreso, Liliana rompió el silencio. «Estás disfrutando esto, ¿verdad? Humillarnos, controlarnos. Es tu venganza por los años de silencio». «No es venganza», respondí, manteniendo los ojos en la carretera. «Es supervivencia. La suya, específicamente. Yo solo estoy estableciendo los términos bajo los cuales estoy dispuesta a salvarlos de su propia estupidez. Si eso te parece humillación, quizás debas reflexionar sobre cómo llegamos aquí». «Fue tu hijo quien metió la pata», explotó ella. «Yo solo...» «¿Tú solo qué?», la interrumpí bruscamente. ¿Solo gastaste el dinero? ¿Solo exigiste el estilo de vida que no podían pagar? ¿Solo me cerraste la puerta en la cara hace 11 años? No te hagas la víctima, Liliana. Tú eres tan responsable como él. Por eso firmaste como codeudora. El resto del viaje transcurrió en silencio tenso. Cuando llegamos a casa, ambos subieron directamente a su habitación. Los escuché discutir, sus voces amortiguadas por las paredes, pero su tono claro. Rabia, frustración, culpa mutua. Yo me preparé un té de manzanilla y me senté en mi jardín. El sol de la tarde calentaba mi rostro. Las bugambilias que había podado hace semanas ahora mostraban brotes nuevos. Todo en la naturaleza tiene ciclos: muerte, poda, renacimiento. Quizás esta situación con Marcos era eso, una poda drástica necesaria para que algo nuevo pudiera crecer. Al día siguiente, jueves, era el día de la reunión con Renato. Joaquín había establecido el encuentro en un café público en el centro de Puebla, a las 3 de la tarde. Público para seguridad, pero con mesas alejadas para privacidad. Llegué 15 minutos temprano, acompañada por Joaquín y discretamente ubicados en mesas cercanas, los 2 guardias de seguridad. Renato llegó puntual. Lo reconocí inmediatamente de las fotos. Alto, fornido, cicatriz en la mejilla, traje oscuro que probablemente costó más que el auto de Marcos. Venía acompañado de un hombre más joven, delgado, con mirada inquieta. Su abogado, supuse. Se sentó frente a mí sin saludar. Me miró de arriba a abajo, evaluando. Yo sostuve su mirada sin parpadear. «Señora Cifuentes», dijo finalmente, «es usted más impresionante de lo que esperaba. Y usted es más puntual de lo que su reputación sugiere», respondí. «Aprecio la puntualidad. Significa que valora su tiempo, y el mío». Una sonrisa pequeña curvó sus labios. «Directa. Me gusta. Vayamos al grano. Hablamos de 2 millones de pesos. Efectivo. A cambio, su hijo queda libre de su deuda conmigo. ¿Correcto?» «Correcto. Pero quiero documentación legal. Un contrato que especifique que con este pago, Marcos Cifuentes y cualquier garantía o colateral asociado quedan completamente liberados. Sin reclamaciones futuras, sin intereses adicionales, sin cláusulas ocultas. Documento firmado, sellado ante notario».
Renato miró a su abogado, quien sacó un documento de su portafolio. Ya lo tengo preparado. Es estándar en estos casos. Joaquín tomó el documento y lo revisó línea por línea. Yo esperé pacientemente, sorbiendo mi café, consciente de que Renato me observaba con curiosidad. ¿Por qué hace esto?, preguntó Renato de repente. Su hijo la abandonó. Eso lo sé. Hago mi tarea antes de prestar dinero. Sé que no tuvieron contacto durante más de una década. ¿Por qué rescatarlo ahora? Era una pregunta justa y sorprendentemente personal viniendo de un criminal. Porque a pesar de sus fallas, sigue siendo mi hijo, respondí honestamente. Y porque no quiero que su sangre manche mi conciencia. Pero no se equivoque, señor Esquivel. No lo estoy rescatando por amor ciego. Lo estoy rescatando bajo mis términos. Él ahora me debe a mí. Y yo soy mucho más implacable que usted cuando se trata de cobrar deudas. Renato soltó una carcajada genuina. Señora, si alguna vez decide entrar en mi línea de negocios, avíseme. Sería formidable competencia. Prefiero mantenerme en el lado legal de las cosas, respondí con una sonrisa fría. Es más rentable a largo plazo. Joaquín levantó la vista del documento. Está limpio. No veo cláusulas problemáticas. Recomiendo firmarlo. Entonces procedamos, dije. Saqué de mi bolso un sobre grueso. Aquí hay 2 millones de pesos en efectivo, billetes de 500 y 1000. Puede contarlos aquí o confiar en mi palabra. Renato tomó el sobre y lo abrió ligeramente, echando un vistazo. Luego se lo pasó a su asistente. Cuéntalos, ordenó. Mientras el asistente contaba discretamente el dinero en una esquina apartada, Renato y yo firmamos el documento. El notario que Joaquín había traído selló cada página oficialmente. 2 millones exactos, confirmó el asistente después de 5 minutos. Perfecto, dijo Renato guardando el sobre en su portafolio. Me extendió la mano. Un placer hacer negocios con usted, señora Cifuentes. Su hijo es un imbécil por haberla subestimado. Estreché su mano. Firme, fría, profesional. Un placer, señor Esquivel. Espero que este sea nuestro único encuentro. Yo también lo espero. Por el bien de su hijo. Se levantó, asintió a Joaquín y se fue con su asistente. Cuando desaparecieron de vista, solté el aire que había estado conteniendo. Joaquín puso una mano en mi hombro. Lo hizo extraordinariamente bien, señora Estela. Renato la respeta. Eso es raro. Porque no mostré miedo, dije. Los hombres como él huelen el miedo, pero también respetan la fuerza. Salimos del café. Los guardias de seguridad nos siguieron discretamente hasta mi auto. Solo cuando estuve dentro, con las puertas cerradas, permití que mi cuerpo temblara. Había enfrentado a un criminal peligroso. Había negociado con dinero que me había costado décadas de trabajo acumular. Y lo había hecho por un hijo que no lo merecía. Pero también había ganado. Marcos ahora estaba libre de la amenaza inmediata. Y yo tenía control total sobre su vida durante los próximos 6 años. Era una victoria extraña, agridulce, pero mía. Cuando llegué a casa, Marcos y Liliana estaban esperando en la sala. Se levantaron de un salto al verme entrar. ¿Y? Preguntó Marcos con voz estrangulada. Está hecho, respondí. Renato aceptó 2 millones. Firmamos documentos. Estás libre de él. Ya no te debe nada, ni te pueden buscar. La deuda con él está cerrada. Marcos se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Comenzó a sollozar, liberando meses, quizás años de tensión y miedo. Liliana se sentó junto a él, rígida, sin tocarlo. Gracias, mamá, dijo entre sollozos. Gracias. No merecía esto, pero gracias. No, concordé. No lo merecías, pero lo hice de todos modos, porque eso es lo que hacen las madres. Salvamos a nuestros hijos incluso cuando nos lastiman. Pero ahora, mi voz se endureció. Es tu turno. Es tu turno de demostrar que puedes ser algo más que un fracaso. Es tu turno de pagar tu deuda. No con dinero, sino con cambio real. ¿Entiendes?
Él asintió sin levantar la vista. Mañana empiezas a trabajar. Te llevaré a mi empresa. Conocerás a mi equipo. Empezarás desde abajo, en almacén, organizando inventario. No por humillarte, sino porque necesitas aprender cómo se construye un negocio desde los cimientos. Poco a poco, si demuestras valor, subirás, pero solo si lo mereces. Lo haré, prometió. Lo juro, mamá. Seré diferente. Las palabras son vacías, dije. Demuéstramelo con acciones. Esa noche, sola en mi habitación, abrí mi diario. Día 17. Pagué 2 millones de pesos para salvar a mi hijo de sus propios errores. ¿Fue debilidad o fuerza? No lo sé aún. Pero lo que sí sé es que ahora él está bajo mi control. Y durante los próximos 6 años voy a enseñarle todo lo que no aprendió cuando era joven. Voy a enseñarle humildad, responsabilidad y consecuencias. Será doloroso para ambos, pero necesario. Cerré el diario y apagué la luz. El capítulo inmediato había terminado. La amenaza de Renato estaba neutralizada, pero la historia real apenas comenzaba. Porque ahora venía la parte difícil, la reconstrucción. No solo de Marcos, sino de nuestra relación rota. ¿Era posible reconstruir algo tan destrozado? ¿O simplemente estaba prolongando un dolor que debería haber cortado hace años? No tenía respuestas. Solo tenía tiempo. 6 años de él, y la determinación de no seguir siendo la madre invisible que había sido durante tanto tiempo. Marcos y Liliana estaban ahora en mi mundo, bajo mis reglas, aprendiendo en carne propia que las acciones tienen consecuencias. Y yo, Estela Cifuentes, estaba lista para ser la maestra más dura que hubieran conocido. La pregunta era, ¿estaban ellos listos para ser estudiantes? El primer día de trabajo de Marcos comenzó a las 6 de la mañana. Toqué su puerta a las 5:30. Escuché gruñidos, protestas amortiguadas. Toqué más fuerte. Arriba. El desayuno está en 15 minutos. Salimos a las 6 en punto. Si llegas tarde, te vas caminando. No esperé respuesta. Bajé a la cocina y preparé café fuerte, pan tostado y fruta. Comida simple, funcional. A las 5:50, Marcos bajó con los ojos hinchados, el cabello despeinado y una expresión de zombi. Liliana no apareció. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté sirviendo café. Dice que está enferma. Náuseas, respondió tomando la taza con manos temblorosas. Entiendo. Hoy puede descansar, pero mañana empieza también. Tengo trabajo para ella en el área administrativa. Nadie come gratis en esta casa. Marcos asintió, masticando su pan sin sabor aparente. A las 6 en punto, salimos. Mi auto, mis reglas, mi música. Durante el trayecto de 20 minutos a mi empresa, él no habló. Solo miraba por la ventana con expresión derrotada. Textiles Cifuentes era el nombre de mi negocio. Una bodega mediana en la zona industrial, con oficinas en el segundo piso. Empleaba a 12 personas, 3 en almacén, 4 en ventas, 2 en administración, una contadora, un chofer repartidor y una secretaria. Todos llegaban a las 7, pero yo siempre llegaba a las 6:30 para revisar inventarios y preparar el día. Este es tu nuevo mundo, dije mientras abría la puerta de la bodega. Aquí se almacenan rollos de tela que importo de varios países. Algodón, lino, poliéster, mezclas especiales. Los clientes son boutiques, talleres de costura, diseñadores independientes. Tu trabajo es organizar el inventario, etiquetar correctamente cada rollo, mantener el área limpia y ayudar a cargar pedidos cuando llegue el camión de entregas. Marcos miró alrededor. Pilas de rollos de tela apilados sin orden aparente, cajas con etiquetas viejas, polvo acumulado en rincones. Era un desastre controlado que había estado posponiendo organizar durante meses. Esto es un caos, murmuró. Exacto, y tú vas a ordenarlo. Aquí están los manuales de categorización. Aquí está el inventario digital que necesita actualizarse. Tienes 2 semanas para ponerlo en orden. Fernando, mi encargado de almacén, te supervisará. Él te dirá qué hacer. Y Marcos, lo miré fijamente.
Aquí no eres mi hijo. Eres un empleado más. No esperes trato preferencial. De hecho, espera lo contrario. Tendrás que ganarte el respeto de cada persona aquí. ¿Entendido? Entendido, respondió con voz ronca. Fernando llegó a las 7. Era un hombre de unos 40 años, corpulento, con manos callosas y actitud seria. Le expliqué la situación básica. Marcos era un empleado nuevo, familiar, que empezaba desde cero y necesitaba aprender el negocio desde abajo. ¿Sabe algo de textiles?, preguntó Fernando mirando a Marcos con escepticismo. Importaba productos, pero textiles específicamente, no mucho, admitió Marcos. Perfecto. Fernando sonrió sin humor. Un novato completo, mis favoritos. Ponte esto. Le lanzó un overol de trabajo y guantes gruesos. Vamos a empezar moviendo esos rollos del fondo. Pesan entre 20 y 40 kilos cada uno. Espero que hayas desayunado bien. Subí a mi oficina y observé desde la ventana que daba al área de almacén. Durante las siguientes horas vi a mi hijo sudar, levantar, cargar, tropezar, maldecir en voz baja. Fernando no le daba tregua. Era exactamente lo que necesitaba. A las 10 de la mañana, mi secretaria Dolores tocó mi puerta. Señora Estela, hay una mujer en recepción. Dice que es su nuera. Se ve alterada. Bajé y encontré a Liliana en la pequeña sala de espera. Llevaba maquillaje excesivo, ropa demasiado elegante para una empresa textil y una expresión de indignación mal contenida. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. «En privado». La llevé a mi oficina y cerré la puerta. Ella se dejó caer en una silla sin ser invitada. «Esto es ridículo, Estela. ¿Tienes a Marcos trabajando como burro de carga ahí abajo? Tiene maestría en negocios. Debería estar en una oficina, no arrastrando cajas. Tiene maestría en negocios y 8 millones de pesos en deudas», corregí sentándome detrás de mi escritorio. Su educación claramente no incluyó lecciones sobre humildad o trabajo duro. Ahora las está aprendiendo. «Esto es venganza», acusó. «Quieres humillarlo por los años que te ignoró. No es venganza, es consecuencia. Y tú también empiezas mañana. Te pondremos en archivo. Tenemos 3 años de documentos que necesitan ser digitalizados, organizados y archivados correctamente. Trabajo tedioso, pero importante. Pagaré el mismo salario que a Marcos, 15,000 pesos al mes, de los cuales retendré 12,000 para la deuda. 3,000 mensuales para cada uno como dinero de bolsillo. 3,000 pesos, gritó. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se supone que sobrevivamos con eso? Viven en mi casa, sin pagar renta. Comen de lo que yo compro, aunque cocinen ustedes. No tienen gastos de transporte porque los llevo y traigo. 3,000 pesos mensuales es para gustos personales. Si necesitan más, pueden buscar trabajo adicional en sus horas libres. Pero el 80% de esos ingresos adicionales va al pago de deuda. Ya firmaron el contrato. Esto no es negociable. Liliana me miró con odio puro. Te vas a arrepentir de esto. Quizás, asentí. Pero por ahora, tú eres quien se arrepentirá de haber subestimado a la vieja provinciana de acento avergonzante. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Se levantó violentamente, tirando la silla. Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de fotos en mi pared. Dolores entró segundos después con ojos grandes. «Señora, ¿está todo bien?» «Perfectamente bien, Dolores. Solo una familiar aprendiendo sobre límites». Los primeros meses fueron un infierno para todos. Marcos llegaba a casa cada noche exhausto, con músculos adoloridos que no sabía que tenía. Liliana se la pasaba llorando o encerrada en la habitación, negándose a hablar con nadie. Pero ambos cumplían. Llegaban a tiempo, hacían su trabajo, no protestaban abiertamente. Mi equipo los observaba con curiosidad. Dolores me preguntó una vez por qué los trataba tan duramente. Le respondí con honestidad. Porque el amor blando los destruyó. Ahora necesitan amor duro para reconstruirse. En la empresa,
Marcos empezó a cambiar lentamente. El trabajo físico lo forzó a ponerse en forma. Perdió la grasa acumulada de años de vida sedentaria y comidas lujosas. Sus manos, antes suaves, desarrollaron callos. Y algo más importante, empezó a escuchar. A Fernando, a los otros empleados, a las lecciones implícitas en cada tarea. Un día, 2 meses después de empezar, Fernando me llamó a su oficina. «Señora Estela, necesito decirle algo sobre Marcos. ¿Ha causado problemas?» «No, todo lo contrario. El muchacho está aprendiendo. Rápido. Organizó el almacén completo en 3 semanas, no 2. Creó un sistema de etiquetado que es mejor que el que teníamos. Y ayer, cuando uno de los proveedores trató de cobrarnos por rollos dañados, Marcos identificó el defecto y negoció un descuento del 30%, sin que yo se lo pidiera». Sentí algo extraño en mi pecho. ¿Orgullo? ¿Esperanza? ¿Me estás diciendo que quieres que suba de puesto?, pregunté. Estoy diciendo que tiene potencial. Si lo está castigando, señora, el castigo está funcionando. Pero si está tratando de enseñarle, creo que está listo para la siguiente lección. Consideré sus palabras. 2 meses no eran suficientes para borrar 11 años de abandono, pero eran un inicio. Decidí probar algo. Dile que quiero verlo en mi oficina mañana al mediodía. No le digas para qué. Al día siguiente, Marcos entró a mi oficina nervioso, limpiándose las manos sudorosas en su overol. «Siéntate», ordené. «Fernando me dice que has hecho buen trabajo». «Intento hacerlo bien», respondió cautelosamente. «¿Por qué?», pregunté directamente. «¿Por qué de repente te importa hacer las cosas bien? Antes de venir aquí, fracasaste en tu propia empresa. ¿Qué cambió?». Marcos se tomó su tiempo para responder. Cuando habló, su voz tenía una honestidad cruda que no había escuchado antes. «Porque no tenía nada que perder antes. Mi orgullo ya estaba hecho pedazos. Mi matrimonio estaba roto. Mi vida era una mentira. Pero aquí, cargando cajas, sudando, trabajando con las manos, es la primera vez en años que siento que estoy construyendo algo real. No una ilusión, algo real». «¿Y qué hay de mí?», pregunté. «¿Sientes algo hacia mí más allá de resentimiento por el control que tengo sobre tu vida?». Él bajó la mirada. «Siento vergüenza. Cada día cuando te veo llegar temprano, trabajar duro, tratar a tus empleados con respeto, siento vergüenza por cómo te traté, por cómo te borré de mi vida porque me avergonzabas, cuando en realidad el único que debería avergonzarse soy yo». Lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. Reconocía la diferencia. «La vergüenza es útil solo si te lleva a cambio», dije suavemente. «¿Quieres cambiar, Marcos? ¿De verdad? ¿O solo quieres que tu vida sea más fácil?». «Quiero cambiar», respondió mirándome a los ojos. «No sé cómo, pero quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Alguien que merezca ser tu hijo». Por primera vez en meses sentí algo suavizarse en mi pecho. La coraza que había construido tan cuidadosamente tenía una pequeña grieta. «Está bien», dije. «Te voy a dar una oportunidad de demostrarlo. Tengo un cliente importante, una diseñadora de Guadalajara que quiere importar telas especiales de Italia. Es un pedido grande, complicado, con muchos detalles técnicos. Quiero que tú manejes la negociación y la importación. Trabajarás con nuestra contadora y con Fernando para los aspectos logísticos, pero la responsabilidad final es tuya». Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. «¿Por qué yo? Si fracaso. Si fracasas, perderemos un cliente y dinero, y tu deuda conmigo aumentará para cubrir las pérdidas. Pero si tienes éxito, demostrarás que aprendiste algo de tus errores. Esta es tu oportunidad, Marcos. No la desperdicies». Él asintió, con determinación reemplazando el miedo. «No te decepcionaré». Durante las siguientes 3 semanas, Marcos se sumergió en el proyecto.
Lo vi quedarse horas extras, estudiando catálogos de proveedores italianos, comparando precios, verificando reputaciones. Consultó con Fernando sobre calidad de telas. Habló con nuestra contadora sobre márgenes de ganancia e incluso llamó a la diseñadora directamente varias veces para confirmar especificaciones exactas. Yo observaba desde la distancia, sin intervenir, dejándolo triunfar o fracasar por su cuenta. La noche antes de que llegara el envío desde Italia, Marcos vino a mi habitación. Tocó la puerta tímidamente. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Mamá». «No, Estela. No, señora Cifuentes». «Mamá». La palabra sonó extraña después de tanto tiempo. «Adelante». Se sentó en el sillón junto a mi cama. Se veía exhausto pero satisfecho. «El envío llega mañana. Todo está en orden. La diseñadora ya depositó el 50% del pago. Los números funcionan. Vamos a ganar 280,000 pesos de utilidad neta». «Bien hecho», dije genuinamente impresionada. «Pero no vine a reportarte eso. Vine a decirte algo que debí decir hace 11 años». Hizo una pausa. Respiró profundo. «Lo siento. Siento haberte abandonado. Siento haber sido tan ciego, tan orgulloso, tan estúpido. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Siento cada cumpleaños olvidado, cada llamada ignorada, cada oportunidad desperdiciada de simplemente ser tu hijo. Lo siento, mamá. De verdad lo siento». Su voz se quebró en la última palabra. No estaba actuando. Esto era real. Me tomé mi tiempo para responder. Porque esta era la encrucijada. Podía mantener las paredes altas, mantener la distancia emocional que me había protegido durante tantos años. O podía dar un paso hacia la reconciliación verdadera, arriesgándome a ser lastimada de nuevo. «Acepto tu disculpa», dije finalmente. «Pero quiero que entiendas algo, Marcos. Las disculpas son palabras, y las palabras me fallaron durante 11 años. Así que tu disculpa real no está en lo que dices esta noche. Está en cómo vives cada día a partir de ahora, en cómo tratas a la gente, en cómo valoras las relaciones, en cómo construyes tu carácter. Esa es la disculpa que quiero ver». «La verás», prometió. «Te lo juro». «Entonces sal de aquí y descansa. Mañana es un día importante». Él se levantó, pero antes de salir se detuvo en la puerta. «Mamá, hay algo más. Liliana y yo no estamos bien. Llevamos meses apenas hablándonos. Creo que este proceso ha expuesto todas las grietas que estábamos ignorando. No sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto». «¿Y cómo te sientes al respecto?», pregunté. «Triste, pero también aliviado. Creo que nos casamos por las razones equivocadas, por imagen, por conveniencia, por presión social, pero nunca hubo verdadero amor, no del tipo que dura. Entonces, sean honestos el uno con el otro. El divorcio no es un fracaso si te lleva a una vida más auténtica. Lo que sí es un fracaso es vivir una mentira porque es más fácil que enfrentar la verdad». Él asintió pensativamente y salió. Esa noche escribí en mi diario: «Día 73. Marcos se disculpó. No sé si puedo perdonar completamente, pero puedo empezar. Pequeños pasos, porque castigarlo eternamente no lo cambiará, y tampoco me sanará a mí». El envío de Italia llegó sin problemas. Las telas eran exactamente lo que la diseñadora había pedido. La entrega fue perfecta. El pago se completó. Marcos había tenido éxito en su primer proyecto real. En la reunión de equipo del viernes, reconocí públicamente su trabajo. Marcos manejó la cuenta de diseños Minerva de principio a fin. El resultado fue excelente. «Gracias por tu dedicación». Vi cómo su rostro se iluminaba. No con arrogancia, sino con genuino orgullo del tipo que viene de ganarse algo con esfuerzo real. Fernando aplaudió. Otros se unieron. Marcos había ganado su lugar en el equipo. Pero mientras Marcos mejoraba, Liliana se deterioraba. Llegaba tarde. Hacía su trabajo a medias. Se quejaba constantemente. Un día, nuestra contadora María del Carmen vino a mi oficina. «Señora Estela,
Liliana está causando problemas. Se queja de todo, distrae a otros empleados con sus dramas personales y ayer gritó a Dolores por un malentendido sobre horarios. No puedo trabajar con esa energía negativa. Llamé a Liliana a mi oficina. Entró con actitud defensiva. ¿Qué hice ahora?, preguntó con sarcasmo. Tienes dos opciones, dije sin rodeos. Opción 1. Ajustas tu actitud, haces tu trabajo con profesionalismo y dejas el drama personal en casa. Opción 2. Renuncias. Pero si renuncias, la deuda sigue siendo tuya como codeudora. Tendrás que conseguir otro trabajo y seguir pagando el 80% de tus ingresos hasta saldar lo que debes. ¿Qué eliges? Esto es abuso, gritó. No, abuso es lo que ustedes me hicieron durante 11 años. Esto es justicia. Ahora responde, ¿qué eliges? Ella apretó los puños, temblando de rabia. Me quedo. Pero no por ti. Me quedo porque no tengo opciones. Honesto, aprecio la honestidad. Ahora sal y haz tu trabajo. Esa noche, Marcos me buscó en el jardín donde estaba podando mis bugambilias. Mamá, necesito decirte algo sobre Liliana y yo. Hemos decidido separarnos. Ella quiere el divorcio, y yo también. ¿Cómo te sientes? Libre, respondió con sinceridad brutal. Por primera vez en años me siento libre. Nuestro matrimonio era una prisión dorada. Ahora es solo una prisión. Preferimos salir. ¿Y la deuda? Habló con un abogado. Según nuestro contrato contigo, como codeudores, si nos divorciamos, la deuda se divide. Ella pagaría su parte, yo la mía. Pero ella no quiere seguir trabajando aquí. Quiere conseguir otro trabajo. Está bien, asentí. Que haga lo que quiera. Pero la deuda no desaparece. Y la perseguiré legalmente si intenta evadir el pago. Lo sé. Ella lo sabe. Liliana se fue de la casa una semana después, sin drama, sin despedida emotiva. Simplemente empacó sus cosas y se mudó con una prima. Firmamos una adenda al contrato dividiendo la deuda en 2 partes iguales. Ella quedó debiendo 1 millón de pesos, Marcos otro 1 millón. Su ausencia trajo una paz extraña a la casa. Marcos y yo establecimos una nueva rutina. Desayunábamos juntos en silencio cómodo. Trabajábamos juntos, pero manteniendo profesionalismo. Cenábamos juntos y poco a poco empezamos a hablar. No de temas profundos al principio, solo cosas cotidianas. Pero eran conversaciones reales. Un sábado por la tarde, 6 meses después de que todo comenzara, Marcos me encontró en la sala leyendo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Alguna vez vas a perdonarme realmente? No solo decir que me perdonas, sino sentirlo. ¿O siempre voy a ser el hijo que te falló? Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. No lo sé, admití. El perdón no es un interruptor que se activa, es un proceso. Cada día que demuestras cambio real, el perdón crece un poco. Pero también necesito sanar, y la sanación toma tiempo. ¿Puedes vivir con esa incertidumbre? Puedo, respondió, porque entiendo que me lo gané. Cada día de incertidumbre es una consecuencia que acepté cuando te abandoné. Entonces, sigamos así, un día a la vez. Los meses siguientes trajeron más cambios. Marcos siguió ascendiendo en la empresa. De almacén pasó a ventas, de ventas a gestión de cuentas. Su talento natural para los negocios, combinado con las lecciones de humildad que había aprendido, lo convirtieron en un empleado valioso. 1 año después del día en que apareció en mi puerta, Marcos manejó una negociación compleja con una cadena de tiendas departamentales. Cerró un contrato de 3 años por valor de 5 millones de pesos. La comisión por esa venta fue de 200,000 pesos. Lo llamé a mi oficina. Este es tu cheque de comisión. Pero según nuestro contrato, el 80% va al pago de deuda. Lo sé, asintió. 160,000 para la deuda, 40,000 para mí. Es justo. ¿Y qué harás con esos 40,000 pesos? Hay una viuda en el edificio donde vive Liliana. Su hijo está enfermo y necesita una operación que cuesta 35,000 pesos. Pensé en dárselo a ella, anónimamente. Me quedé mirándolo, sorprendida.
¿Por qué? Porque sé lo que se siente necesitar ayuda desesperadamente. Y sé lo que se siente recibir ayuda de alguien que podría haberte dado la espalda. Quiero pasar ese favor adelante. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Las paredes finales, las que había mantenido tan cuidadosamente, se derrumbaron. Marcos, dije con voz temblorosa, creo que te estoy perdonando de verdad. Él comenzó a llorar. Yo también. Nos abrazamos por primera vez en 12 años. Un abrazo real, sin actuaciones, sin segundas intenciones. Solo una madre y un hijo reconectando después de un viaje largo y doloroso. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Gracias por amarme lo suficiente como para ser dura. Gracias por salvarme de mí mismo. Gracias por estar dispuesto a cambiar, respondí. Gracias por demostrar que la gente puede aprender. Gracias por volver a ser mi hijo. 2 años después, Marcos terminó de pagar su deuda. Había trabajado incansablemente, tomado proyectos adicionales, vivido frugalmente. El día que hicimos el último pago, quemamos el contrato en el jardín, un ritual simbólico de cierre. Eres libre, le dije mientras veíamos arder el papel. Ya no me debes nada. Te debo todo, corrigió. Te debo mi vida reconstruida, te debo mi carácter, te debo las lecciones que nunca aprendí cuando era joven. Eso nunca lo podré pagar completamente. No necesitas pagarlo, solo necesitas vivirlo, ser mejor, hacer mejor. Esa es la única moneda que quiero. Marcos decidió quedarse trabajando en mi empresa, pero ahora como socio. Le ofrecí el 20% de participación, ganado con su trabajo y lealtad. Y cuando finalmente llegó el momento, 3 años después de todo este viaje, de hablar en público sobre nuestra historia, fue en el evento más inesperado. La Cámara de Comercio de Puebla me invitó a dar una charla sobre emprendimiento femenino. Era un salón lleno de empresarias, jóvenes profesionales y, sorprendentemente, algunos de mis competidores y clientes. Entre ellos, reconocí algunos rostros familiares, antiguos conocidos que me habían visto en mis días difíciles. Subí al estrado con Marcos, sentado en primera fila. No lo había planeado así, pero verlo ahí me dio una idea. Una idea arriesgada, pero necesaria. Buenas tardes, comencé. Me pidieron hablar sobre emprendimiento, sobre superación, sobre éxito femenino. Pero quiero hablarles de algo más importante, sobre fracaso, sobre perdón y sobre segundas oportunidades. El salón se quedó en silencio, intrigado. Hace 3 años, yo era una mujer exitosa con dinero en el banco y un hijo que me había abandonado durante 11 años. Cuando él reapareció, lo hizo por mi dinero, no por amor. Y yo tenía 2 opciones: echarlo como merecía o enseñarle las lecciones que nunca aprendió. Elegí la segunda. Y fue la decisión más difícil y mejor que he tomado. Conté la historia. No toda, pero los puntos clave. El abandono, la deuda con el prestamista, mi decisión de rescatarlo bajo términos estrictos, el contrato, los años de trabajo duro, la transformación. Mi hijo está aquí hoy, dije señalando a Marcos, y quiero que él les cuente su versión. Marcos subió al estrado, visiblemente nervioso, pero cuando habló, su voz fue firme. Mi nombre es Marcos Cifuentes y soy un exidiota, comenzó, arrancando risas nerviosas. Durante 11 años abandoné a mi madre porque me avergonzaba, porque era pobre, porque era provinciana, porque no encajaba en mi imagen de éxito fabricada. Y cuando mi vida se derrumbó, regresé a ella no por amor, sino por desesperación. Esperaba encontrar a una mujer débil que me rescataría ciegamente. En lugar de eso, encontré a una mujer que me amó lo suficiente como para no rescatarme. Me amó lo suficiente como para dejarme caer y luego enseñarme a levantarme por mi cuenta. Su voz se quebró. Mi madre me salvó negándose a salvarme fácilmente. Me forzó a trabajar, a ganarme cada centavo, a aprender humildad desde el almacén de su empresa. Y hoy, 3 años después, soy gerente general de Textiles Cifuentes. Pero más importante, soy un hombre diferente. Un hombre que entiende que el carácter se construye en las trincheras,
no en las oficinas lujosas. Un hombre que sabe que el amor verdadero a veces es duro, pero siempre es justo. El salón estalló en aplausos. Vi lágrimas en varios rostros. Marcos bajó del estrado y me abrazó frente a todos. «Gracias, mamá», dijo alto para que todos escucharan. «Gracias por no rendirte. Gracias por ser la madre más dura y más amorosa del mundo». «Gracias a ti por estar dispuesto a cambiar», respondí. «Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para ser mejor». Después del evento, varias mujeres se acercaron a compartir sus propias historias de hijos distantes, familiares abusivos, relaciones rotas. Una mujer mayor, de unos 70 años, me tomó las manos con lágrimas en los ojos. «Mi hijo no me habla desde hace 15 años. Después de escucharla, creo que si algún día regresa, sé cómo manejarlo. No con amor ciego, sino con amor inteligente». «El amor inteligente es el que realmente transforma», le dije. «El amor ciego solo perpetúa el dolor». Esa noche, de regreso a casa, Marcos conducía mi auto. Yo iba de copiloto, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana. «Mamá, ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?», preguntó. «¿Qué?». «Que cuando vine a ti buscando dinero, pensé que estaba rescatándome a mí mismo usando tu fortuna. Pero en realidad, tú me rescataste usando algo mucho más valioso que dinero: disciplina, consecuencias y amor condicional al cambio real. Me diste lo que realmente necesitaba, no lo que yo quería». «Ese es el trabajo más difícil de ser madre», respondí. «Distinguir entre lo que los hijos quieren y lo que necesitan. Y tener el coraje de dar lo segundo aunque duela». «¿Te dolió?», preguntó. «¿Todo este proceso? ¿Te dolió?». «Cada día», admití. Ver a mi hijo sufrir, aunque fuera por su propio bien, me dolió profundamente. Pero más me hubiera dolido verlo destruirse. Así que elegí el dolor que lleva a crecimiento sobre el dolor que lleva a destrucción. Llegamos a casa. Nuestra casa. Porque ahora, finalmente, era de ambos. No como propietario e inquilino, sino como madre e hijo que habían reconstruido algo precioso desde las cenizas. En mi habitación esa noche, abrí mi diario por última vez para esta historia. Día 1/95, 3 años. Hoy, en público, mi hijo me llamó mamá con orgullo en lugar de vergüenza. Hoy confirmé que el amor duro funciona cuando viene del lugar correcto. Hoy cerré un capítulo de dolor y abrí uno de esperanza. ¿Fue fácil? No. ¿Valió la pena? Cada segundo. Porque recuperé a mi hijo. No el que perdí hace 12 años, sino uno mejor. Uno forjado en consecuencias, templado en humildad, pulido en gratitud. Y yo también cambié. Ya no soy la madre invisible que mendiga atención. Soy Estela Cifuentes, empresaria, maestra de lecciones duras y madre que ama con inteligencia. Esta historia no terminó como esperaba. Terminó mejor. Cerré el diario y apagué la luz. Afuera, escuché a Marcos en su habitación, hablando por teléfono con un cliente. Trabajando, construyendo. Siendo el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Y yo, por primera vez en 12 años, me dormí con paz completa. Porque había hecho lo correcto de la manera correcta. No rescaté a mi hijo. Le enseñé a rescatarse a sí mismo. Y esa, al final, fue la lección más importante que una madre puede dar. Sé que hay muchas de ustedes escuchando esto que están pasando por algo similar. Hijos que las han abandonado, familias que las explotan, relaciones que las drenan. Y si están esperando una señal para establecer límites, para exigir respeto, para amar con inteligencia en lugar de ceguera, esta es esa señal. No es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para enseñar consecuencias. Y nunca es tarde para transformar dolor en poder. Si esta historia resonó contigo, comparte en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y recuerda,
El amor más fuerte no es el que tolera todo, es el que exige crecimiento. Soy Estela Cifuentes, tengo 68 años, y esta fue mi historia de cómo convertí el abandono en empoderamiento. Suscríbete para no perderte la próxima verdad, porque en este canal ninguna mujer vuelve a ser invisible.